Damián se dirigió lentamente hacia la entrada del parque, donde trabajaba como peón desde hacía 4 meses. Se alegró de que al menos durante los meses de verano pudiera ganarse el pan, y lo que viniera después ya se vería. Tenía dinero suficiente como para comprar ropa de abrigo y una barra de pan al día. El joven era razonable en sus gastos y no se permitía demasiado. El turno de tarde solía ser el más difícil porque tenía que revisar todas las atracciones, limpiar e incluso arreglar cosas si estaban rotas. Era ingenioso, hábil y no especialmente conflictivo, y los jefes del parque se apresuraron a señalar que se le podían asignar los trabajos más duros y pesados, dadas las condiciones especiales de su empleo. Pero no podía quejarse, porque la situación laboral en su pequeña ciudad era tensa desde hacía tiempo. Y con 9 cursos a sus espaldas, el único trabajo que pudo conseguir fue de cargador. E incluso eso era por una miseria. ¿A dónde le llevaría un trabajo así? Una espalda destrozada, hernias y problemas de salud prematuros, de los que últimamente andaba sobrado, porque a menudo tenía que pasar la noche en la fría y vieja portería. Damián se dijo a sí mismo que era un pecado enfadar al destino que había sido benévolo con él. Así que hizo lo que se suponía que debía hacer. ¿Qué más había que hacer? No había entretenimiento. Salía a menudo en su tiempo libre. En el trabajo, a veces se imaginaba a sí mismo no como un obrero, sino como un simple hombre que había venido a dar un paseo. En la puerta del parque, la atención de Damián fue captada por una chica que caminaba hacia él al salir de allí. Al acercarse a ella, se dio cuenta de que tenía la cara húmeda por las lágrimas. Llevaba el maquillaje corrido, parecía vacía y, desde luego, no pensaba con claridad. La chica caminaba bastante rápido. Se rodeó con los brazos y su cuerpo se estremeció con sollozos ahogados. Damián dio un par de pasos más, sin comprender que podía haber hecho llorar a semejante belleza. Luego se dio la vuelta para asegurarse de que no se lo había imaginado. En el instante siguiente, antes de que pudiera siquiera comprender sus actos, el chico dio un respingo. La chica tenía un pie en la calzada. No vio que un coche se precipitaba hacia ella a gran velocidad por su izquierda. El chirrido de los frenos del coche, que no tuvo tiempo de detenerse, no asustó lo más mínimo a la chica. Ni siquiera parecía oír nada. Estaba completamente inmersa en su dolor. Damián llegó justo a tiempo. En su memoria permanece la cara de horror del conductor, que intentaba apretar el suelo con el pedal del freno en el momento en que agarró a la chica del brazo y tiró bruscamente de ella hacia él. Sus piernas empezaron a flaquear. Estuvo a punto de quedar tendida en la acera, pero el chico la cogió hábilmente por la cintura y consiguió tirar de ella hacia la acera. Él mismo seguía sin entenderlo. Actuó por puro instinto. Si él no hubiera sido tan atento y reactivo, ella habría quedado por todo el pavimento. No habría sobrevivido porque la habría golpeado muy fuerte, y si no lo hubiera hecho, otros inocentes habrían resultado heridos. El conductor podía haberse desviado al carril contrario y entonces habría habido una gran tragedia. «¿Qué estás haciendo, idiota?», gritó el asustado conductor, saltando de su coche, que solo pudo detener tras recorrer unos 20 metros. Por mucho que intentara reducir la velocidad, no era fácil hacerlo. Se podía ver al hombre temblando de rabia. Damián se puso en su lugar por un momento y se dio cuenta de que, en una situación así, él mismo no habría sido capaz de callarse. Que aunque el joven siempre había evitado conflictos, y con tanta adrenalina, seguramente el pelo del hombre se había vuelto blanco en el momento en que la chica había saltado a la carretera. ¿En qué estaba pensando? El conductor tenía razón al decir que era estúpida. ¿Se comportaría así una chica lista? ¿No vigilas a tu chica?,
El conductor estaba más rojo que un cangrejo de río hervido. Cerró las manos en puños, dispuesto a arremeter contra la que casi había provocado el accidente. Un resultado que solo Dios habría podido conocer. La desconocida se quedó allí sollozando. Demián no tenía ni idea de cómo reaccionar ante ella, ni de qué hacer a continuación. Podía haberla salvado, haberla dejado y seguir a lo suyo. Tenía que ir a trabajar, pero no quería seguir cuidándola. Y encima le gritaron a él sin tener culpa. «No es mi chica», negó el chico con la cabeza. «Era la primera vez que la veo». «Es la primera vez que la... ¿Y tú qué, moza? ¿En qué estabas pensando? ¿Tirándote bajo las ruedas?» «Lo siento, no te vi». Tartamudeando y sollozando, respondió la muchacha, y luego apretó la nariz contra el hombro de Demián y empezó a llorar aún más fuerte. Demián se sorprendió. No pensaba convertirse en el pañuelo para la chica. Necesitaba estar allí, no aquí, en primer lugar. El chico quiso apartarla de él, pero algo se lo impidió. Y el conductor no controlaba sus emociones. Estaba a punto de atacar a la chica con los puños y darle una paliza. «Venga, hombre, no pasa nada. Tómatelo con calma. Vuelve a sentarte en el coche. Bebe un poco de agua. No ha pasado nada malo». Trató de calmar Demián al conductor, aunque sabía que sus palabras sonaban ridículas. Aunque no tenía casa y en opinión de la mayoría llevaba una vida inmoral, como llamaban a los que ni intentaban conseguir un lugar donde vivir o trabajaban en 10 empleos como un molo, Demián nunca había sido un tonto. «¿Cómo han dejado que pase esto? ¿Están locos? Casi atropello a la tía esta. ¿Y me estás diciendo que no ha pasado nada?», gritó el conductor. Demián no sabía cómo reaccionar ante la situación. Por un lado, la chica gimoteando, por el otro, el conductor gritando. Y él tan solo pasaba por allí. Si se hubiera retrasado unos segundos o hubiera pasado de largo sin hacer caso a su intuición, no habría tenido esa conversación. Y la chica no estaría. La desconocida seguía llorando y el desventurado conductor intentaba sacarle alguna explicación incomprensible. Demián se enfadó por toda la situación. Quería dejar atrás a todo el mundo y quedarse atrás. Estaba harto. Y aunque el conductor pensaba que estaba en lo cierto, estaba claramente infringiendo el límite de velocidad de 40. La carretera estaba justo al lado de un parque. Incluso un niño podía salir corriendo y ser atropellado. No se puede correr así. «Tío, vete ya. No ha pasado nada. Todo el mundo está vivo y bien. Vete antes de que pase algo. Creo que te has equivocado de cabo a rabo. ¿Te diste cuenta de la señal de 40 después de la intersección? Ibas al menos a 100, dijo Demián enfadado. ¿Quieres que discutamos? Llamemos a la policía de tráfico. Puedes hacerles a ellos todos los gestos que quieras. Y no a una chica que está a punto de desmayarse aquí mismo. Ya te lo hemos dicho. Ella no te vio». El conductor, que estaba conmocionado, se calmó bruscamente. Se llevó el dedo a la sien y regresó a su coche. No se atrevía a moverse, aparentemente incapaz de recobrar el sentido. Demián sentía miedo de imaginar cómo se comportaría si estuviera al volante. Por supuesto, la situación no era bonita, pero Demián no quería quedarse y ser el hombro sobre el cual llorar. ¿Qué otra cosa podía hacer en esta situación extremadamente correcta y fea? ¿Decirle al conductor que hizo bien en calmarse y luego decírselo a la chica también? De ninguna manera. Ya tenía muchas cosas en la cabeza. Se deshizo de uno, ahora tocaba la otra. Tenía que despedirse de ella de alguna manera. Asegurándose de que la chica estaba firmemente de pie y no se desplomaría, Demián la soltó y dio un paso atrás. No le pareció loca. No se había tirado bajo las ruedas a propósito.
No reaccionó en absoluto. No parecía que fuera a dejarse atropellar. La chica no reaccionó a las preguntas de Demián. Era como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. El chico suspiró pesadamente y sacudió la cabeza. ¿Qué podía sonsacarle? Tenía miedo de dejarla, porque era como si el destino mismo los hubiera unido. ¿Y si se marchaba y volvía a vagar sin saber por dónde? No la salvó de las ruedas de un coche para que cayera bajo las ruedas de otro. «Ven conmigo». Demián suspiró pesadamente y arrastró a la chica con él. Se esforzaba por seguirle el ritmo y miraba hacia adelante con una expresión que la hacía parecer una marioneta indefensa. Sintió lástima por ella, aunque no quiso tirar de ella. Apenas podía mantener los pies en tacones altos, pero se puso en pie tambaleándose y siguió caminando. Debía de tener un aspecto terrible. Si alguien los viera ahora, sin duda llamarían a la policía, porque está arrastrando a una chica con cicatrices detrás de él, y casi sin responder, como si hubiera tomado algo. Quizás se trataba de eso. Había tomado la medicación equivocada y ahora daba vueltas de un lado a otro. La idea hizo que el chico se sintiera incómodo. No quería tener que enfrentarse a algo así, pero decidió pensarlo más tarde. Trabajo en ese parque. Puedes sentarte en el banco, beber agua y calmarte. La chica se detuvo al instante, con los ojos muy abiertos. Intentó soltar el brazo, pero Demián la sujetó con fuerza. No, no voy a ir al parque, pronunció con voz confusa. Es solo un parque, nadie te hará daño allí. La dura respuesta de ella le dolió a Demián, como si le hubiera hecho algo malo. ¿De verdad le había tomado por un maníaco? No iré. De nuevo, la chica sacudió la cabeza y se echó a llorar. No puedo ir al parque. Él está, mi novio, prometido exnovio, con otra persona, con esa muñequita. ¿Eso es lo que pasó? ¿Pilló a su chico con otra? Demián suspiró pesadamente. Es una lástima. ¿Y para eso tuviste que arriesgar tu vida? ¿Cuántos tíos había en el mundo? No todos eran guapos, pero tampoco es que hubiera que buscar siempre a un príncipe azul. Hay muchos tíos en el mundo. ¿Es el que casi hace que te atropellen? ¿Mereció la pena? El tipo empezó a regañarla y miró el reloj. El parque ya había cerrado, así que ese idiota que creías que era tu prometido ya se ha ido. La chica se calmó un poco, miró a Demián con incredulidad y le siguió. Avanzaba despacio, y eso empezaba a cabrearle, porque no había forma de que llegara tarde al trabajo. Él también estaba pluriempleado como vigilante hoy. No debía quedar mal ante quienes habían tenido la amabilidad de darle un trabajo sin papeles. Podría haber sido expulsado. Solo me preguntaba, no lo hice a propósito. El coche. No creerás que lo hice por él ¿verdad? Sí, te creo, respondió Demián. La chica parecía una de esas chicas de moda que viven del dinero de sus padres, viviendo a su costa, pero que no tienen en su pobre cabeza más que aire. Por desgracia, este aire a veces se convierte en muerte y les embruja a hacer cosas extremadamente imprudentes. Por ejemplo, esta chica. Después de todo, ya podría no haber hablado con nadie, ni siquiera respirar. Seguro que ahora se ha dado cuenta de todo esto y ha dado marcha atrás. Una vez en el parque, Demián sentó a la desconocida en un banco no muy lejos de la garita donde solía dormir. Sacó una botella de agua de su mochila y se la dio a la chica, esperando que al menos el agua la ayudara a calmarse. Ella miró la botella, que hacía tiempo que había perdido su etiqueta, y por un momento el muchacho llegó a pensar que se negaría a bebérsela. Quiero decir, ella tiene pinta de pija, y probablemente está acostumbrada a beber agua que cueste todo el sueldo de Demián durante un mes. El agua allí es buena.
La llena varias veces al día. El chico decidió ir con cuidado, pero la desconocida pareció ignorar sus palabras. Abrió el tapón, bebió unos sorbos de agua con avidez y devolvió la botella al propietario sin decir nada. Ni siquiera un gracias. Pero la gente como ella no sabía cómo dar gracias a nadie. ¿Qué se puede esperar de ella? Diomik, ¿ya sabes a dónde llevar a una mujer a una cita? Pasó junto al técnico, uno de los hombres que llevaba en el trabajo un poco más que los demás. Demián le estrechó la mano y le hizo un gesto para que se fuera. Demián, asegúrate de que no se entere el jefe de tus fiestas en el trabajo. Se rió la cajera de la cafetería del parque al pasar. El tipo suspiró profundamente y les hizo un gesto con la mano para que se marcharan diciendo: les contaré todo más tarde. Ahora no puedo ocuparme de ustedes. Todos se habían marchado ya, y antes de que se anocheciera, Demián tuvo que terminar el trabajo que nunca había tenido tiempo de empezar. ¿Y qué hacer con la chica? Era una auténtica hija de Zares. ¿Cómo era aquella del cuento? Ah, sí, Nesmellana. Escucha, no pude pescar un lucio berlante, así que no tengo con qué animarte. Y todavía tengo trabajo que hacer. ¿Te has calmado al menos un poco? ¿Entonces viste a tu novio aquí? Fui a dar un paseo por el parque, y allí estaba él, mi prometido, con ella, con esa tía. Le di una bofetada y me dijo que nadie quería a alguien como yo. La desconocida empezó a llorar de nuevo, y Demián puso los ojos en blanco y chasqueó la lengua suavemente. ¿Cómo callarla? Podría enviarla a casa, ocuparse de sus asuntos. Y había muchos. Mira lo que puedo hacer. Demián sacó una servilleta de su mochila y rápidamente hizo una grulla de papel con ella. Le entregó el pájaro a la chica, que se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. Atónito por la cosa y por la destreza de las manos del joven, la desconocida parpadeó y miró tanto al chico como al pájaro de papel. Mi padre solía hacerme uno de estos. Y entonces murió y todo se fue al garete, dijo Demián con tristeza. La chica sostuvo la grulla de papel en sus manos durante un rato y luego empezó a sollozar. ¿Qué le había pasado? El chico ya estaba pensando en llamar a la policía, pero justo a tiempo recordó que trabajaba sin papeles. Un vago, se podría decir, sin un lugar donde vivir, sin empadronamiento, sin techo, como un pez en la arena. Y los que conocía probablemente ni siquiera trabajaban hoy. Intentó recordar quién trabajaba hoy, pero no funcionó. ¿Qué te pasa? Deja de llorar ya. El tipo estaba a punto de dar un pisotón de rabia. Hacía tiempo que no estaba tan enfadado. Estaba harto de hacer de niñera. Nunca ha estado tan ocupado como con ella en su vida. Tiene sus propios problemas, por cierto. Él tiene sus propios problemas, y ella lo estaba haciendo más complicado todo. Mi madre me hacía unos cuando era pequeña, y ahora ni se acuerda de mí. La chica sollozó con fuerza. ¿Por qué no puede recordar? ¿Ha perdido la memoria? ¿O como formó una nueva familia? Le diagnosticaron Alzheimer hace 2 años. La enfermedad avanzaba demasiado rápido. Y ahora mi madre lleva 1 año en el hospital y no me reconoce. Venía del hospital donde hoy tampoco me volvió a reconocer. Y luego está Kirill. La chica suspiró pesadamente. Por cierto, me llamo Katia. Demián. El chico se sentó en el banco junto a ella, en cierto modo aliviado. Quizás se había calmado y no volvería a tener más rabietas. Tal vez podría deshacerse de su compañía muy pronto. Quizás no tolerará el trabajo. Sabes, Katia, el Alzheimer es malo, por supuesto. No es culpa de tu madre que te haya olvidado. En algún lugar de tu interior, aún está esa mujer que solía hacerte esos pájaros de papel. Un amigo mío tuvo la misma desgracia con su padre, pero de vez en cuando
Se acordaba de su hijo e incluso podía hablar con él. Hay momentos de claridad. Una persona solo necesita que le recuerden algo importante en su vida. Tu madre necesita tus cuidados. Es imposible que quiera que te mates por un tipo que no merece la pena. Y mucho menos ser atropellada por un coche. Solo tienes que calmarte. Contrólate y sigue adelante con tu vida. Y sea un apoyo para tu madre. ¿Quién sino tú? Y que les den a los tíos así. No son más que miseria. Mi madre se encontró un vagabundo como él. Lo eligió por desgracia. Que Dios le juzgue. Deberías conocer a un hombre decente. Aún eres joven a tu edad. Lo harás. Así que sécate las lágrimas y mantén la cabeza alta. Eres hermosa y tu exnovio es un idiota. ¿Ya me entiendes? Él se lo pierde. Cuando se dé cuenta, él mismo empezará a llorar lágrimas de cocodrilo, pero será demasiado tarde. Katia se secó las lágrimas de las mejillas, manchándose todo el maquillaje de la cara y más aún. No parecía una muñeca Barbie modelo, sino una sin techo alcohólica. Tengo un lavabo aquí. Vamos, lávate y luego te meto en un taxi y te llevo a casa. ¿Tienes dinero para pagar el taxi? La chica asintió. Era bueno que tuviera dinero. Demián no quería desprenderse del dinero que tanto le había costado ganar y que ahora estaba ahorrando para comprarse ropa de abrigo para el invierno. Katia se lavó la cara. Por fin se calmó. Así que Demián metió tranquilamente a la chica en un taxi y se puso manos a la obra. Se lamentó que ahora trabajaría hasta altas horas de la noche y ni siquiera tendría tiempo para dormir. Al día siguiente, Demián casi había olvidado lo ocurrido y se había olvidado de Katia. De vez en cuando, sin embargo, empezaba a reaccionar inadecuadamente a los sollozos de un cochecito y se estremecía, como si aquel día de pesadilla pudiera volver a repetirse. No quería que se repitiera. Demián nunca había sido psicólogo para calmar y abrir los forúnculos del alma interior de la gente para ayudarles a llorar. Esa no era su tarea. Dejemos que los profesionales se ocupen de eso. Seguiría adelante con su vida. 3 semanas después del incidente, dormitando en un banco a la sombra de los árboles, Demián se estremeció cuando alguien le tocó. Al ver a los 2 hombres musculosos cerca, se puso visiblemente tenso. ¿Eres Demián?, preguntó uno de los hombres. ¿Quiénes eran? Claramente no eran conocidos. Un poco extraños con trajes negros. Su corazón empezó a latir ansiosamente en su pecho. Demián se levantó de un saltó por encima del banco y salió corriendo a una velocidad vertiginosa. Todos los policías que patrullaban el parque le conocían y no hicieron preguntas innecesarias. Cada uno de ellos simpatizaba con la difícil situación del chico. ¿Y quiénes eran esos musculitos? No se podía adivinar. Desde luego, no parecían policías. El muchacho no tenía ni idea de a dónde correr, pues acababa de despertarse. Su mente era un caos y sus pensamientos se mezclaban en un lío. ¿Qué querían? ¿Quiénes eran? ¿Por qué le buscaban? ¿Cómo sabían su nombre? No había pedido ningún préstamo. No le debía dinero a nadie. No conocía a estos tipos. Nunca se había cruzado con ellos en su vida. En la parte trasera del parque, los gorilas alcanzaron a Demián y lo agarraron, acercándose a él desde los 2 flancos. ¿Qué te pasa en la cabeza, chico? Solo queríamos hablar. Con cautela, uno de ellos empezó a hablar. Demián habría salido corriendo del parque, pero tropezó. Sabía que ya debería haber cambiado sus zapatillas por unas nuevas. Probablemente se enganchó en la raíz de un árbol y se torció el pie. Ahora le dolía incluso estar de pie sobre él, por no hablar de correr a cualquier parte. ¿Quiénes son?, preguntó Demián, adoptando su postura, listo para contraatacar si era necesario. No te asustes, hablaremos con normalidad. Nadie va a hacerte daño. Los hombres se miraron e intercambiaron una sonrisa irónica. El jefe nos envió por ti.
Dijo que nos despellejaría si no te encontrábamos y te traíamos de vuelta. El gerente del parque nos indicó dónde encontrarte. ¿El jefe? ¿Qué jefe? Demián estaba confuso. Salvaste a su hija. La sacaste de debajo de las ruedas de un coche. En fin, vamos, no perdamos el tiempo. Aún tienes que lavarte y ponerte ropa limpia para hablar con él. El tiempo es muy valioso para nosotros. Demián se preguntó. No era probable que se enterara, porque nunca le había dicho a nadie en el parque quién era Katia. Bromeó diciendo que uno de sus visitantes se había enamorado de él y estaba celoso. Pero, ¿y si fueran los gorilas del conductor al que había gritado? ¿Y si es él quien busca venganza? Porque Demián se atrevió a pasarse de listo y señalar que iba en exceso de velocidad. Podría haberle pasado cualquier cosa. Yo no salvé a la hija de nadie. Me han confundido con otra persona. El tipo empezó a sacudir la cabeza. Le hiciste una grulla de papel, ¿qué? ¿Y ahora no te acuerdas? Nuestro jefe es agradecido, pero si no quieres nada... Damián se lo pensó. El conductor no habría sabido nada de la grúa de papel, así que el padre de Katia realmente quería conocerlo. Y el baño caliente empezó a parecerle bien. El cuerpo picaba endiabladamente. Demián se duchaba 1 o 2 veces por semana en la gasolinera, así que ahora se bañaría con gusto. Y si le dieran ropa limpia, sería bueno para él. También sirve para pasar el frío. Mejor aún, podría lavarla en el río. Me llevaré la ropa ahora, dijo Demián y se dirigió a la portería cojeando. ¡Alto ahí! Te daremos ropa normal. Probablemente tengas trapos así, raídos. Demián se lo pensó. La oferta de un baño, ropa nueva y un regalo por el rescate de Nesmellana era demasiado fabulosa. Por otra parte, no tenía muchas opciones, porque no podía escapar. Al fin y al cabo, no era probable que el padre de la niña le matara por salvar a su hija. Aunque, por supuesto, eso depende del padre. Tal vez llevó a su hija a tal estado. Así que no le dejaría una herencia, por ejemplo. Aunque ese último pensamiento parecía bastante fabuloso. Decidió que era mejor irse que lamentar no haberse bañado y no tener ropa limpia. Subió al coche. En un par de horas se plantó frente al espejo mirando su reflejo. Se había comprado una camiseta y unos vaqueros en una tienda cara de camino a la mansión de Nesmellana. Demián rió tapándose la boca, porque la chica era realmente una princesa. Vivía en un verdadero palacio. No pensó que salvaría a la hija de un millonario. Aunque no pensó en ninguna recompensa, pero sí había una. Y si le dicen que la recompensa es la ropa que ha comprado, pues muchas gracias. Demián nunca había tenido una ropa así. Y podría quitársela y vendérsela a alguien, incluso a los trabajadores del parque. Puede que no obtenga tanto como pagaron por él, pero al menos ganaría algo de dinero. Ay, tal vez suficiente para una chaqueta de plumas también. ¿Estás listo? Tardaste mucho tiempo en lavarte. Bueno, al menos ahora pareces humano, dijo uno de los gorilas mientras echaba un vistazo a la habitación donde Demián podía asearse. Miró con nostalgia la gran cama y suspiró pesadamente. Dormiría un poco más y entonces la vida podría considerarse hermosa. Sin embargo, empezaba a ponerse gallito, así que salió y se dirigió al despacho donde le esperaban. El padre de Katia parecía muy severo. Al quedarse a solas con él, Demián se sintió tímido al principio, pero el hombre sonrió con amabilidad paternal y le ofreció sentarse a la mesa. Demián, mi nombre es Nikolai Sergeyevich. Te admiro a ti y a tu valentía. Si no fuera por ti, no estaría sentado en esta mesa, sino llorando la mayor pérdida de mi vida. Mi hija es todo lo que me queda. Yo no he hecho nada malo. Cualquiera en mi posición habría sacado a su hija de debajo de un coche. Se excusó y se sintió un poco incómodo con los elogios desacostumbrados. No me refiero solo a eso, pero gracias por ello.
Estoy hablando de lo que le hiciste a mi hija. Los ojos de Damián se abrieron de par en par y por su cabeza pasaron pensamientos. Un indicio de lo que exactamente estaba tratando de acusarlo. ¿Y si hubiera dicho que la había violado o algo horrible? Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Conseguiste hacer lo que psicólogos cualificados con un montón de títulos no pudieron hacer en 6 meses. Hoy era la primera vez que Katia desayunaba conmigo. Y cuando se fue, por primera vez en todo este tiempo, no tuve miedo por ella. En 3 días mi hija ha cambiado hasta quedar irreconocible. Está casi igual que antes. No sé qué le dijiste o hiciste, pero verte ha tenido un profundo efecto en ella. Cuando mi mujer ingresó en el hospital, Katia se volvió loca. Empezó a usar maquillaje brillante, a salir con la gente equivocada, a salir con tipos que antes no habría dejado que se le acercaran. A menudo no volvía a casa hasta por la mañana y no me escuchaba. Intenté comunicarme con ella. La obligué a ver a un terapeuta, pero fue después de hablar con usted cuando mi hija se convirtió en una persona diferente. Ahora vuelve a casa sobria y no hace las rabietas de siempre. Sinceramente, me cuesta acostumbrarme a su comportamiento ejemplar, porque ya ni soñaba con recuperar a mi princesa. Ni siquiera voy a preguntar qué le dijiste. Solo quiero agradecértelo. Damián sonrió avergonzado y bajó la cabeza. No parecía haberle dicho nada a la chica. Desde luego nada que no le hubieran dicho los psicólogos. Y estos profesionales, Damián estaba en cierto modo seguro de ello. Sabían hablar. ¿De qué otra forma podrían ganar su dinero? Y de todos modos, podrían hipnotizarte y hacerte cambiar de opinión por completo. ¿O solo era posible en las novelas fantásticas? Puedes pedir cualquier recompensa como agradecimiento por lo que has hecho por mí. Dentro de lo razonable, por supuesto. Nikolai Sergeyevich sonrió. Damián era un tipo modesto, pero tenía un deseo. Me gustaría pasar la noche en la habitación donde me dejaron asearme. Llevo 4 meses durmiendo en la caseta del parque, en un banco de madera. ¿Y usted tiene una cama acolchada tan tentadora? Me encantaría dormir en ella. ¿Es ese tu único deseo? Nikolai Sergeyevich se sorprendió después de que el tipo se callara, demostrando que había dicho todo lo que quería. Bueno, se ofreció a cumplir uno de ellos, ¿no? Damián se encogió de hombros. Por supuesto, tenía muchos deseos, pero no había ninguna lámpara mágica delante de él. Y era una pena no pedir una recompensa por no haber hecho nada especial, y simplemente actuar como un hombre. ¿Por qué duermes en la caseta? ¿No tienes casa? Cuenta tu historia, si no es un terrible secreto. Damián no se anduvo por las ramas y comenzó su relato. Le resultaba difícil recordar su pasado. Habían pasado demasiadas cosas. Un peso pesaba sobre su alma y tiraba de él hacia abajo. Quizá realmente necesitaba hablar, pues nunca había contado su historia completa a nadie. Solo lo había esbozado brevemente y pidió que no se hicieran preguntas innecesarias. No había mucho que contar. Mi padre murió cuando terminé el 9º curso. Decidido a ayudar a mi madre, no continué mis estudios. Cogí mis papeles. Trabajé todo lo que pude antes del ejército. Tenía trabajo la mayor parte del tiempo, ya que la crisis había azotado nuestra ciudad no hacía mucho. La relación con mi madre se esfumó rápidamente. Pronto encontró un sustituto para mi padre, y yo no entendía por qué tan rápido. Cuando regresé después del ejército, me di cuenta de que mi madre ya no era como antes. Me propuso vender el piso que nos dejó mi padre y repartirnos el dinero. Cuando se cerró el trato de venta, mi madre se fue con todo el dinero y su nuevo hombre. Declaró que ya no me necesitaba. De hecho, no hay nada más que decir. El único sitio donde conseguí trabajo fue en el parque. Me dejaron entrar sin registrarme. Me dejaron dormir en la caseta. Tengo suficiente dinero para vivir. Bueno, para no morir de hambre. No me puedo quejar, la verdad.
Hay gente que está peor que yo. Últimamente he estado pensando en alistarme, si me aceptan, claro, sin permiso de residencia. Cuando vendí mi piso, ya había buscado una universidad. Pensaba que allí iba a formarme. Ahí es donde pensé en poner el dinero de la venta. Siempre me gustó la arquitectura, pero supongo que no estaba destinado a ser así. Entonces, ¿me va a dejar dormir? Estoy muy cansado. Hacía tiempo que no descansaba bien. Y luego me iré tranquilamente, no le quitaré nada, se lo prometo. Ya había anochecido al otro lado de la ventana, y Nikolai Sergeyevich dejó que Demián se fuera a descansar a su habitación. El muchacho feliz solo se tumbó brevemente para comprobar si la cama era blanda. Murmuró palabras de agradecimiento e inmediatamente se quedó dormido. En la mente de Nikolai Sergeyevich maduró un plan. Por la mañana ordenó despertar a Demián, ya que no podía esperar mucho. Llegaba tarde al trabajo. Gracias. Fue una noche estupenda. Hacía tiempo que no dormía así. Le dio las gracias al amable hombre por haberle dado ese descanso. No tienes que darme las gracias. Es lo menos que podía hacer para agradecerte que salvaras a mi hija. Tengo una propuesta para ti, muchacho. Depende de ti si lo tomas o no. Necesitamos un ayudante de capataz en la obra. No es de arquitecto, por supuesto, pero cualquiera puede aprender. Te ofrezco un estudio. No está en el centro, pero está muy bien renovado. Tendrás un lugar donde vivir, dormirás en una cama como un ser humano. Si trabajas para mí 5 años, el piso es tuyo. El salario será probablemente más alto que en el parque, pero no será mucho. No te emociones demasiado. Harás un aprendizaje de arquitecto a expensas de mi empresa. Al ver que a Demián se le iluminaban los ojos, Nikolai Sergeyevich sonrió. Veo que estás de acuerdo. Demián asintió con una amplia sonrisa. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer que la vida le hubiera hecho semejante regalo. Y, sin embargo, se había quejado de su encuentro con Nesmeyana. Se habían convertido en una especie de salvación el uno para el otro. Esa mañana, Katia llegó al hospital para ver a su madre. La mujer, como de costumbre, estaba sentada junto a la ventana y miraba por ella. Era como si estuviera viviendo, pero otra vida que transcurría en su cabeza. A la chica se le encogió el corazón. Recordó las palabras de Demián de que su madre seguía viva. Aún la recordaba, aunque en rincones lejanos de su mente. Katia se acordó de su madre y le plantó una grulla de papel en la palma abierta. Mamá sonrió y por primera vez en mucho tiempo miró a su hija de forma muy diferente. No como antes, sino con lágrimas en los ojos. Y eso bastó para que se diera cuenta de que su madre seguía estando ahí para ella y que necesitaba el apoyo de su hija.